Que Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Que Dios me lo bendiga este día maravilloso. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Señor mío, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor mío, por esta oportunidad que me das para poder expresar la palabra de Dios, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno. Bendito sea, Señor. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a poner esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, poderoso del Señor, bendito sea, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, así es. Bendito sea, grande, maravilloso, Señor. Como prefacio tenemos la niñez de Cristo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 39 y 40. Leemos la palabra de Dios. Jesús pasa la niñez y la juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugares que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huéspedes, pero el paso por alto las mansiones de los ricos y las cortes reales y los nombrados atrios del saber para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Es admirable por sus significados y en breve relato de sus primer años. En el niño crecía y fortalecía y hechía de sabiduría en la gracia de Dios era sobre él, en el resplandor del rostro de su Padre. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracias para con Dios y los hombres. Su inteligencia para vivir aguda tenía una reflexión y una sabiduría insuperable en sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía en las leyes del niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó en las disposiciones especialmente amables de sus manos. Voluntarios estaban siempre listos para servir a otros, revelaba en una paciencia que nada podía perturbar en una variedad. Él nunca sacrificaba la integridad de los buenos principios, era firme como una roca y su vida relevaba la gracia de una cortesía y desinteresada. Con profundo interés, la Madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter. Como deleite, trataban de estimular esa mentalidad inteligente y respectiva. Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales y el desarrollo de este niño, que no tenían otro padre que Dios. Desde los tiempos más remotos de los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud y el Señor habían indicado que desde la más tierna infancia debería enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaba la ley divina y la historia de Israel, y los cantos de la oración y las lecciones de la Escritura. Debían adaptarse en intelectos en desarrollo. Los padres deberían enseñar a sus hijos que lean de Dios. Esa es una expresión de su carácter, y el que recibiera los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se agravaba en la mente y en el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisiones para la instrucción religiosa de los jóvenes
se consideraba bajo las maldiciones de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. Las tradiciones habían suplementado en gran medida de la Escritura. La verdadera educación debería inducir a los jóvenes que busquen de Dios y alguna manera palpando haya llegado maestros judíos, dedicaban su atención y ceremoniales, llenaban de mentes de sus asuntos inútiles para estudiantes que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que no se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios, no teniendo cabida de su sistema educativo, absortos de la ceremonia externa, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios, no oían su voz que hablaba al corazón en su búsqueda de conocimiento, se apartaban de las fuentes de la sabiduría, los grandes hechos esenciales del servicio de Dios, eran descuidados en los principios y la ley, eran oscurecidos y los que se consideraban como educación superior para el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero, bajo las preparaciones que daban los rabinos a las facultades de la juventud, eran reprimidas su intelecto, se paralizaban y estrechaban en el niño Jesús. No había recibido las instrucciones de la escuela de la sinagoga, y su madre fue primera maestra humana que de los labios de ella y de los rollos del profeta aprendieron cosas celestiales, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, les fueron enseñados sobre las rodillas de su madre, y el pasar de la niñez de la adolescencia no frecuentó las escuelas de la rabinos, no necesitaba las instrucciones que podía obtener de tales fuentes porque Dios era su instructor. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador, ¿cómo sabe esta letra? No habríamos aprendido. Como vemos en los libros de Juan, capítulo 7, verso 15, nos indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica. Puesto que él adquirió saber, nosotros podemos adquirir su conocimiento íntimo de la Escritura, nos demuestra cuán diligentemente dedicó sus primeros años en estudiar de la palabra de Dios. Delante de los extendía la gran biblioteca de las obras de Dios. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que sus propias manos habían escrito en la tierra. El mar, el cielo, apartado de los caminos profanos del mundo, adquirió conocimiento científico de la naturaleza educativa. Estudiaba de la vida de las plantas y los animales y hombres después de sus más tiernos años. Fue dominado por un propósito vivo para beneficio a otros. Para ellos hallaban recursos en la naturaleza. El estudiar la vida de las plantas y los animales concebían nuevas ideas de los medios de modo de realizarlo. Continuamente trataban de sacar las cosas que habían ilustraciones en las cuales presentar los vivos oráculos de Dios, la palabra mediante las cuales durante el ministerio le gustaba enseñar las lecciones verdaderas, demuestran cuál abierto estaban su espíritu e influencia de la naturaleza como debía obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que rodeaban en la vida diaria. Así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y de las obras de Dios, mientras trataba con comprender
Las razones de las cosas que venía la acompañaban en seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones desde el primer destello de la inteligencia. Estuvo constantemente creciendo en gracia, espíritu y conocimiento de la verdad. Todo niño puede aprender como Jesús mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial. Mediante su palabra, los ángeles nos acercarán nuestro intelecto, de fortalecer nuestro carácter, se elevarán y refinarán. Llegaremos a ser más semejante a nuestro Salvador, y mientras contemplamos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevaron a Dios, mientras el espíritu se prosterna, asombrando el alma vigoriza, poniéndose en contacto con el Ser Infinito mediante la obra y la comunión con Dios. Por medio de la oración desarrollan las facultades mentales y morales del espiritual. Se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos de las cosas espirituales. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios mientras era niño y pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado masillo o la imagen de Dios en sí embargo no estuvo, excepto la tentación de los habitantes de Nazaret. Era probable por las maldades, pregunta que hizo Natanael de Nazaret. ¿Puede haber algo de bueno? Como vemos Juan capítulo 1 verso 46. Demuestra la poca estima que se la tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Era necesario estar constantemente en guardia al fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos y nosotros tenemos que arrostrar al fin de sernos un ejemplo en la niñez y la adolescencia. De edad adulta, Satanás fue incansable en su esfuerzo para vencer al niño en Nazaret. Desde sus primeros años, después fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue en largar lucha contra las potestades de las tinieblas, y que hubiese en la tierra una vida libre de las contaminaciones del mal. Era algo que ofendía y dejaba perplejo el principio de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno en entrampar a Jesús. Ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar su vida santa en medio de tantos fieros conflictos de las tentaciones como nuestro Salvador. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conocía los pobreza, las abonegaciones y las privaciones de esto. Fue para una salvaguardia de su vida laboriosa. No había momentos ociosos que invitase la tentación, no había horas vacías que preparase el camino para las compañías corruptas. En cuanto la era posible, cerraban las puertas al tentador, y ni a la ganancia, ni al placer, ni a los aplausos, ni a la censura podían reducirla, consentir en acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años mora entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen en
depende del lugar, de la fortuna o de la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación y la pobreza, las adversidades son disciplinas que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Jesús vivió en un lugar artesano y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar la carga de la familia. Había sido el generalismo del cielo y los ángeles que habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, hijo amante y obediente, aprendiendo un oficio para sus propias manos. Trabajaba en la carpintería de José, vestido como un obrero común, recorría las calles de las pequeñas ciudades yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir su carga ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y su juventud, su mente y cuerpo se desarrollaba, no empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservaba en buena salud, al fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aun en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo que fue en el carácter por su empleo. Nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y aunque nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y en una labor tal es honorable el ejercicio que enseña a las manos de ser útil y preparar a los jóvenes para llevar su parte en la carga de la vida de fuerza física y desarrollo. Toda facultad, de todo debemos hallar algo que hacer beneficio para sí y para otro. Dios nos asignó el trabajo como una bendición y solo el obrero diligente halla la verdadera gloria y gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Los tales al salir del hogar serán miembros útiles en la ciudad y durante toda la vida terrenal. Jesús trabajó con fervor y constancia, esperaba muchos resultados, por tanto intentaba grandes cosas después de que hubo entrando en su ministerio. Dijo: conviene obrar las obras que el que me envió. Entre tanto, en el día duro, la noche viene cuando nadie puede obrar, como vemos en los libros de Juan, capítulo 9, verso 4. Los libros de San Juan, capítulo 9, verso 4, me es necesario hacer las obras de que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, en que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, y que traducido es enviado, fuente. Entonces, y se lavó y se regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes la habían visto que era ciego decía: ¿no es este el que se sentaba
y mendigaba. Uno decía, es él, y otros, a él se le aparece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo se fue abierto los ojos? Respondiéndole, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Sion y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Al pasar Jesús vio un hombre ciego y nacimiento y le preguntaban a un discípulo diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o su madre para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó ni su padre ni su madre, ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Bendito y grande, maravilloso es tu palabra. Claramente como vemos la palabra de Dios. Así, mi amado hermano. Como nos dice en San Juan capítulo 9, verso 4, Jesús nos rehuyó la ciudad, los cuidados y la responsabilidad como lo rehuyen muchos que profesan seguridad y debido que tratan de eludir esta disciplina. Muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez poseen rasgos preciosos y amables, pero son obradores de casi inútiles cuando se hacen arrostrar dificultades y superar obstáculos y carácter positivo, enérgico y sólido y fuertes en el manifiesto. Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó y nosotros se nos ofrece la gracia que recibimos mientras vivimos entre el hombre. Nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres conocidos, experiencia y cuidado, penurias y podían consolar y estimular todos los humildes trabajadores, los que tenían un verdadero concepto de la enseñanza de su vida. No creerán nunca deban hacer distinciones entre las clases y los ricos han de ser honrados más que los pobres dignos. Jesús trabajaba en alegría, tacto y necesitaba mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en talleres para soportar las tentaciones de los negocios mundanales. Y sin embargo, continuó deseando sinceramente la gloria de Dios. Y en esto Cristo fue un ayudador, nunca estuvo tan embargado por los cuidados de este mundo, que no tuviese tiempo o pensamientos para cosas celestiales. A medio expresaba en su alegría cantos, salmos, himnos celestiales y a menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento de Dios, manteniendo comuniones con el cielo mediante el canto. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, era alegrado por la dulce melodía que brotaban de sus labios. Sus alabanzas perecían y ahuyentar a los malos ángeles. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Gracias por esta palabra que nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendito seas, grande, maravilloso Señor. Gracias Padre bendito, gracias Padre de la gloria, Señor. Ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderlo hacer tu voluntad, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Hasta pronto, mi amado hermano. Sigamos participando en la palabra de Dios. Suscríbete, mi amado hermano, suscríbete para que te llegue también a ti en ti
la prédica, la palabra de Dios, mi amado hermano. Dios me lo bendiga. A usted y su familia y todos los que están a través de este video participando. Que Dios me lo guarde y me lo guíe a usted y su familia.